¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ni siquiera imaginaste que un día esa persona te destruiría en silencio, sin levantar la voz, sin dejar rastro, solo con una decisión? Esta historia no empieza con gritos ni portazos. Empieza con un correo electrónico. Un mensaje frío, breve, quirúrgico. Y con el sonido seco de un alma rompiéndose en un desierto lejano, mientras el mundo seguía su curso como si nada. Mi nombre es Esteve. Sí, ese Esteve que alguna vez conociste por las pantallas, pero esta vez no vengo a contarte una película. Vengo a contarte la historia real de cómo, después de haberlo dado todo, mi juventud, mi lealtad, mi familia, mi carrera, me vi enfrentado a la traición más elegante y calculada que puedas imaginar. Pero esta no es una historia de víctimas. Es una historia de preparación. De cómo el silencio puede ser más letal que el escándalo. De cómo la justicia, cuando se acompaña de estrategia, puede ser más poderosa que la venganza. Y sobre todo, es una advertencia. Porque si alguna vez te llega un mensaje con el asunto "seamos adultos sobre esto", será mejor que tengas todo listo. Porque algunos hombres no buscan venganza, buscan respuestas. Y las encuentran. Durante meses, algo en ella había cambiado. Pero no de manera escandalosa ni evidente. Fue una transformación silenciosa, casi elegante. Como si alguien hubiera ido desplazando los objetos del lugar en una habitación que conoces a la perfección, hasta que un día te das cuenta de que ya no sabes dónde estás parado. No hubo peleas, no hubo reclamos, solo un vacío creciente entre nosotros. El tipo de vacío que no se nota con la vista, pero que se siente en el aire. Todo comenzó con los horarios. Antes, solíamos almorzar juntos siempre que yo no estaba filmando o entrenando. Luego, empezó a decir que tenía reuniones inesperadas en la agencia donde colaboraba como consultora de imagen. Después vinieron las clases de pilates en Beverly Hills y las salidas con las chicas de pasado. Yo, que conocía cada gesto suyo como una marca en la palma de mi mano, noté cómo su risa se volvió más forzada, cómo sus besos eran más breves, cómo su teléfono dejó de estar sobre la mesa del comedor y pasó a guardarse, boca abajo, con el sonido desactivado. Pero no reaccioné, no porque no me doliera, sino porque los años en el ejército me enseñaron una regla que nunca he olvidado. Cuando estás en territorio enemigo, no corres, no gritas, no disparas sin pensar. Observas, evalúas, y luego actúas con precisión. Mientras ella reorganizaba su vida en silencio, yo hacía lo mismo. Empecé por lo básico. Alquilé una pequeña caja de seguridad en una sucursal de banco al otro lado de la ciudad. Allí guardé documentos que eran solo míos. El título de la casa, los papeles de seguro, un reloj que fue de mi abuelo y que sobrevivió a 2 guerras, y una carta que mi madre me escribió antes de morir. También abrí una cuenta bancaria separada. Nada ostentoso. Solo un lugar seguro donde cada mes desviaba una pequeña porción de mis ingresos. No lo suficiente como para levantar sospechas, pero sí lo justo para tener una base sólida si llegaba el día en que todo se viniera abajo. Algunos hombres creen que prepararse para una traición es un signo de desconfianza. Yo no. Para mí, era sentido común. Mi esposa, la mujer que una vez fue mi cómplice, mi amiga, mi refugio, ya no dormía como antes. Se acostaba con su espalda hacia mí. Su risa ya no era mía. Y sus planes futuros, cuando los mencionaba, nunca me incluían. Yo era un espectador silencioso de su partida, aun estando en la misma casa. Una tarde, mientras yo pulía la Traem del 68 en el garaje, la escuché hablar por teléfono. Su voz era más suave, más viva. Reía de una forma que no le había escuchado en meses. Cuando notó que yo estaba allí, se giró con rapidez, sonrió y dijo: «Era Melissa, la de siempre». No respondí. No le dije que había oído una voz masculina del otro lado. No le pregunté nada. No por miedo, sino porque ya estaba todo dicho. Solo que en silencio. La noche antes de mi viaje a Nevada, un rodaje sobre motocicletas que me alejaría varias semanas, ella me abrazó en el aeropuerto. Me dijo: «Cuídate». Sí, como si deseara suerte a un desconocido en una sala de espera. Su abrazo fue tibio. Su mirada, lejana. Y yo, por dentro, supe que ese era el punto de no retorno. Pero no estaba destruido. No esta vez. Había aprendido a leer las señales. Y a prepararme. Porque uno no siempre puede evitar que lo traicionen. Pero puede elegir no ser la víctima indefensa. Puede decidir caminar en silencio hasta que llegue el momento de actuar. Y ese momento, aunque ella no lo sabía aún, estaba mucho más cerca de lo que imaginaba.
Nos conocimos en 1971, en una fiesta discreta organizada por un productor en una casa de Laurel Canyon. Yo acababa de terminar una película que, sin saberlo, se convertiría en un clásico. Ella estaba allí por casualidad, acompañando a una amiga del mundo del modelaje. Llevaba un vestido rojo oscuro, el cabello suelto y una mirada que parecía conocer demasiado del mundo para su edad. Hablamos de música, de motocicletas, de lo mucho que ambos odiábamos las máscaras sociales de Hollywood. Fue fácil, natural. Me hizo reír sin esfuerzo, y yo, que siempre había tenido el radar afinado para detectar la falsedad, sentí que con ella no tenía que actuar. 3 meses después nos estábamos mudando juntos. 9 meses más tarde, nos casamos en una ceremonia pequeña, lejos del ruido de la prensa, en una cabaña en las afueras de Big Sur. Yo creía que había encontrado algo real. Ella solía decirme que se sentía segura conmigo, que por fin podía respirar. Yo lo creí, no porque fuera ingenuo, sino porque necesitaba creer que, más allá del cine, la fama y los contratos, había algo que no se pudiera comprar ni vender. Cuando compramos la casa en las colinas de Topanga, fue con la idea de construir una vida simple. Teníamos vistas al océano, un pequeño taller para mis motos y suficiente espacio para que ella pintara, algo que decía que la conectaba con su niñez. La compramos con un préstamo que obtuve por ser veterano. Legalmente, el nombre en la hipoteca era solo el mío, pero la añadí al título de propiedad porque me pareció lo justo. Compartíamos todo, o eso creía. Mi padre murió el mismo año en que firmamos la escritura. Un ataque al corazón en su rancho de Arizona. Fue un hombre duro, pero íntegro. Me enseñó que un hombre no necesita muchas palabras para dejar una huella. Poco después, perdí también a mi madre, víctima de un cáncer que nunca dio aviso. Con sus ahorros, modestos, pero sinceros, terminamos de pagar nuestras deudas, y aún nos quedó lo suficiente para respirar tranquilos. Durante años, cada vez que regresaba de una filmación larga, ella parecía más distante. Al principio, lo atribuía al desgaste natural del tiempo, a las ausencias prolongadas. Pero con el paso de los años, noté que la distancia no era solo física, sino emocional. En algún punto, ya no parecía esperarme. Era como si yo regresara a una obra en la que el resto del elenco ya había ensayado sin mí. Una noche, después de cenar, me dijo que se sentía sola, que extrañaba los días en que yo estaba más presente, que no se había casado para vivir con un fantasma. Le propuse ir a terapia de pareja. Me dijo que no era necesario, que solo estábamos atravesando una fase. Pero esa fase se volvió una constante. Las salidas con amigas eran más frecuentes. Las noches de autoexploración personal también. Incluso los viajes con su círculo de meditación a Joshua Tree comenzaron a parecerme demasiado convenientes. Yo seguía trabajando, rodando, haciendo entrevistas, pero siempre volvía a casa con la esperanza de reencontrarnos. Hasta que un día me di cuenta de que ella ya no esperaba. Había seguido adelante, solo que sin avisarme. Todo esto lo recordé con claridad brutal cuando, semanas más tarde, abrí el correo electrónico con el asunto «Seamos adultos» sobre esto. 3 líneas que disolvieron casi 10 años de vida compartida. Pero en ese momento no sentí furia. Sentí comprensión. Porque mientras ella tejía su salida con delicadeza, yo ya había construido una red para amortiguar la caída. Y eso, aunque ella no lo sabía, sería la diferencia entre perderlo todo y perder solo a quien ya se había ido. El mensaje llegó una mañana de miércoles, mientras yo terminaba de revisar el guión de un comercial que debía rodar en Las Vegas. El asunto decía, «Seamos adultos sobre esto». No había drama, no había explicación, solo 3 frases, frías, afiladas, informativas. Decía que ya había presentado los papeles del divorcio, que había vaciado nuestra cuenta conjunta, y que su nuevo compañero, Jeremy, le llamó, ya se había instalado en nuestra casa de Topanga. El mismo lugar donde colgaban mis cascos, donde aún estaban las fotos de mis padres, donde ella y yo habíamos imaginado en su momento criar una familia. Todo eso ahora era escenario de una nueva obra, pero sin mí. Leí el mensaje 2 veces. No respondí de inmediato. Cerré el portátil. Me serví un café. Me duché en silencio. Me puse la chaqueta de cuero, esa que usaba en los viajes largos, y salí a rodar por la autopista vacía. El rugido del motor fue mi única reacción. Cuando regresé por la noche al hotel, abrí de nuevo el correo, pulsé responder y escribí una sola palabra. Entendido. Nada más. Ningún reproche. Ninguna súplica. Cero rabia.
porque sabía que lo emocional no tenía espacio aquí. Esto ahora era una operación. Y como todo operativo, necesitaba cabeza fría. Al día siguiente, fui a desayunar con una expresión tranquila, casi imperturbable. Mi asistente notó algo en mi voz, una cierta pausa que no estaba allí antes. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Solo asuntos personales. Respondí con una media sonrisa. Nadie preguntó más. A veces el silencio de un hombre es suficiente para evitar cualquier otra invasión. Pero por dentro, algo se había activado. Una parte de mí, la más silenciosa y calculadora, había entrado en alerta total. Decidí revisar nuestras cuentas conjuntas. Lo que encontré me confirmó lo que ya temía. No solo había vaciado la principal, la que usábamos para gastos domésticos, sino también había comenzado a mover dinero de nuestros ahorros semanas antes. Transferencias pequeñas al principio, como quien prueba el agua antes de lanzarse. Luego, cifras más grandes, justo después de que partí para el rodaje. El saldo restante era simbólico, $42 y algunas monedas. Lo que costaba una cena rápida. Lo que ella me había dejado. Llamé al banco desde el lobby del hotel. Pregunté por los movimientos recientes. Me respondieron con educación, pero sin ocultar el nerviosismo. Ella había autorizado transferencias desde su app móvil. Todo parecía legal. Pero había una transacción que me llamó la atención. Una transferencia de $76,000 a una cuenta desconocida. Pregunté por el titular. Me dijeron que no podían revelar la información. Colgué. No insistí. No aún. Esa noche, abrí la aplicación del sistema de cámaras que había instalado en casa hacía 2 años. Ella había olvidado que tenía acceso remoto. En la pantalla apareció mi sala, mis libros, mis guitarras colgadas. Y él, un tipo que no conocía, con barba corta, sin camisa, usando mi taza del desayuno y el batín que me regaló ella para mi cumpleaños número 50. Caminaba por mi casa como si siempre hubiera vivido allí. Vi también a mi perro, Max, correr detrás de él con alegría. Mi perro lo había visto más feliz en ese instante que en todo el último año conmigo. En ese momento no sentí ira. Lo que sentí fue claridad. Un tipo de lucidez que no es emocional, sino funcional. Cerré la app, saqué mi libreta de apuntes. Escribí una lista: contactar abogado, revisar titularidad de la casa, verificar estatus del préstamo va, consultar movimientos bancarios recientes. Añadí otra línea: instalar respaldo en la nube de todas las cámaras. Y la última: no actuar aún. No era momento de estallar. Era momento de observar. Ella pensaba que había ganado, que su jugada era perfecta. Pero olvidó un detalle esencial. Algunos hombres no hablan, porque están ocupados pensando. Y cuando finalmente actúan, ya es demasiado tarde para escapar. A las 5:45 del día siguiente, aún con la mente afilada por la imagen de aquel desconocido usando mi batín y bebiendo de mi taza, llamé a James Carpenter, viejo amigo de mis años en Okinawa, ahora abogado especializado en litigios civiles, más importante aún, un hombre que sabía cuándo hablar y cuándo solo escuchar. «Necesito tu ayuda», le dije, discreta y urgente. No hizo preguntas. Solo respondió: «Ven a mi oficina esta tarde. Usa la entrada trasera». A las 4 ya estábamos sentados en una sala sin ventanas, con una lámpara colgando que lanzaba una luz amarillenta y cruda sobre los documentos que había traído. Le mostré capturas de pantalla de las transferencias, copias digitales de la escritura de la casa, el estado del préstamo va, las imágenes del nuevo inquilino entrando a mi cocina y una copia impresa del correo que lo inició todo. James los fue revisando uno por uno, sin prisa. Luego sacó un papel que me hizo detener la respiración. «Encontré esto al revisar movimientos recientes en el registro de propiedades», dijo. «Era una solicitud de refinanciamiento de nuestra casa con mi firma, o al menos eso parecía. Pero yo nunca había firmado ese documento. Y al mirar de cerca noté la diferencia. La inicial del segundo nombre estaba mal, y la forma de la letra S era más redonda». Me quedé en silencio. «Esto es falsificación», dije. James asintió. «Y no es cualquier falsificación. Esta fue usada para liberar $290,000 en efectivo contra el valor de tu casa». Me apoyé hacia atrás en la silla, dejando que el dato se asentara. Había jugado bien. Muy bien, pero no mejor que yo. «¿Y qué opciones tengo?», pregunté. Primero, congelar cualquier operación de venta. Segundo, notificar al banco con pruebas de la firma falsa. Tercero, iniciar una investigación formal. Cuarto, y más importante,
No contactes con ella. No aún. La noche siguiente, desde la habitación del motel donde me había instalado, volví a acceder al sistema de cámaras de seguridad. No por morbo, por evidencia. Vi cómo ella salía temprano por la mañana. Lo que no esperaba era lo que ocurrió después. A las 9:27, un coche negro con logotipo de empresa inmobiliaria se detuvo en el frente. Un hombre bajó, maletín en mano. Jeremy, el nuevo amante, lo recibió con un apretón de manos familiar. Ingresaron juntos a la casa. Desde mi móvil grabé toda la secuencia, ambos revisando cada rincón, señalando la chimenea, midiendo los marcos de las ventanas. En un momento, el agente, Daniel Spencer, según su tarjeta visible en la chaqueta, dijo: «Podríamos listarla en $420,000. Tengo un comprador en efectivo que podría cerrar en menos de una semana». Jeremy asintió. Becky dijo que el marido está fuera. No volverá pronto. Si vuelve, aceptará un acuerdo para no hacer ruido. En ese instante supe que aquello no era solo una traición personal. Era un esquema, una red, un fraude que posiblemente ya habían ejecutado con otros. Jeremy, Spencer y quizás más personas. En lugar de indignarme, me calmé aún más. Lo grabé todo. Respaldé el vídeo. Llamé a James. «Tenemos movimiento», le dije, «y tengo pruebas». A la mañana siguiente, en la oficina de un investigador de fraude hipotecario del banco, presenté mi identificación, las firmas originales y la evidencia digital. El hombre, visiblemente incómodo, me dijo: «Esto es grave. Tendremos que notificarlo inmediatamente. Ya hay dinero en movimiento». Le respondí con serenidad: «Ya está notificado». También presenté una denuncia policial. Salí del banco y me senté en un banco del parque cercano. El aire estaba frío, pero no me importó. Observé a la gente pasar, ajena a lo que estaba en juego. Respiré hondo. No había ira en mí. Había estrategia. Había enfoque. Y sobre todo, había una verdad poderosa gestándose. Esta vez, ellos no sabían con quién se habían metido. Lo que para ella fue una huida sentimental, para mí ahora era una operación quirúrgica de recuperación y justicia. Y apenas había comenzado. James me llamó esa misma noche. Su voz sonaba tensa, pero contenida. He seguido tirando del hilo. Ese tal Daniel Spencer, el agente inmobiliario, no es nuevo en esto. Ha estado involucrado en al menos 3 ventas similares en los últimos 2 años. Todas con un patrón parecido. Casas de militares, esposas que piden refinanciamiento mientras sus maridos están desplegados o fuera por largos periodos. Luego las propiedades se venden a compradores en efectivo por debajo del valor real, y el dinero se reparte. ¿Quieres saber con quién ha cerrado esas operaciones? Yo ya lo intuía. Jeremy, dije. Exacto, respondió James. Han trabajado juntos antes. Y no solo eso. Jeremy tiene antecedentes. Fraude menor en el 71, una condena por evasión en el 68 y 2 de UIS en California. No es un improvisado. Es un depredador. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que solo alguien con paciencia podía armar. Mi caso no era una excepción romántica. Era parte de un patrón. Y mi exesposa, Becky, ya no parecía solo una mujer confundida o insatisfecha. Podía ser, perfectamente, cómplice consciente o una pieza manipulada. Pero en ese momento, eso ya no era lo importante. Lo importante era la red que ambos habían tejido, y cómo desmontarla sin que escaparan. Volví a revisar los movimientos de la cuenta bancaria desde donde habían vaciado los fondos del refinanciamiento. James consiguió acceso a los registros completos con una orden judicial provisional. Las transferencias no solo iban a Jeremy. También había una secuencia repetitiva de depósitos a nombre de The Spencer Real Estate Holdings. Era evidente. No estaban esperando vender mi casa. Ya la habían vendido simbólicamente. El comprador estaba listo. Y mi identidad, mis papeles, mi historia, eran solo una firma más, falsificada, en su operación. Fue entonces cuando decidimos dar un paso mayor. James contactó directamente con la División de Delitos Financieros del FBI. Presentamos los documentos, las grabaciones, los registros bancarios, las capturas del sistema de cámaras y un informe completo del historial de Spencer y Jeremy. No bastaba con detener una venta. Había que cortar la raíz del fraude. Y para eso, el gobierno federal tenía que estar implicado. Días después, 2 agentes especiales, Patel y Donovan, me llamaron para concertar una cita.
Nos reunimos en una sala discreta dentro del edificio del FBI en Los Ángeles. Revisaron cada documento, escucharon cada grabación, hicieron anotaciones meticulosas. Esto no es solo un fraude hipotecario, dijo Patel. Esto es conspiración organizada, suplantación de identidad y posiblemente lavado de dinero interestatal. Has hecho más que cualquier víctima promedio. No soy una víctima, le respondí. Solo estoy haciendo lo que haría cualquier hombre que se respeta, defender lo que es suyo. Los agentes se mostraron especialmente interesados en el patrón. Jeremy no era un ladrón ocasional. Era un especialista. Se infiltraba en relaciones frágiles, manipulaba emocionalmente a mujeres con esposos ausentes y ejecutaba el mismo plan: refinanciar, vender, cobrar, desaparecer. Un depredador sofisticado. Y lo más escalofriante era que en varios casos anteriores, los esposos nunca se enteraron. Algunos regresaron de sus misiones y encontraron sus casas vendidas legalmente. Otros firmaron acuerdos sin comprender cómo habían sido manipulados. Yo era el primero que llegaba con pruebas tangibles, grabaciones claras y documentos firmados bajo falsedad. Cuando terminé mi declaración ante el FBI, Patel me miró a los ojos y dijo: «Gracias por no quedarte callado. Gracias por documentar cada paso. Su caso puede ser el que rompa esta cadena». Salí de la oficina con una mezcla de emociones. Por un lado, satisfacción. Ya no era solo mi historia. Era una causa. Por otro lado, tristeza. Aún dolía pensar que la mujer que una vez me juró lealtad había permitido, por ingenuidad o por codicia, que todo esto sucediera bajo nuestro techo. Pero no había tiempo para eso. El siguiente movimiento era clave. Teníamos que atrapar a Jeremy y Spencer en el acto. Y para ello, solo había una forma: dejar que pensaran que aún tenían el control, que el engaño seguía funcionando, que el marido ausente no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Y justo en ese margen de confianza, caerían. Ellos habían planeado una venta silenciosa. Nosotros, una caída sonora. El mensaje de texto llegó un miércoles por la mañana. Era de Becky. «Necesitamos hablar en persona. Mañana a las 10 en Riverfront Park. Es importante». No le respondí. En su mundo, yo seguía siendo el hombre desconectado, ausente, demasiado distraído para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y eso, irónicamente, jugaba a mi favor. Le mostré el mensaje a James durante el desayuno. Él no dudó ni un segundo. «No vayas», dijo. «Es una trampa emocional, no un diálogo. Y ahora mismo, no necesitas verdades a medias ni lágrimas teatrales». Tenía razón. Pero una parte de mí quería saber qué haría ella si pensaba que yo aún estaba lejos, indefenso y confundido. Así que trazamos un plan. A la mañana siguiente, estacionamos mi coche varias cuadras más abajo de la casa, en una colina con vista directa al jardín. A las 9:45, Becky salió, puntual como nunca, y condujo hacia el parque, creyendo que allí me encontraría. Pero yo estaba observando desde la distancia. A las 10:05, un sedán gris se detuvo frente a la entrada. El logo de la empresa inmobiliaria estaba pintado en el costado: Spencer y Asociados. Jeremy salió a recibirlo como si fuera el dueño legítimo de la propiedad. Se dieron la mano, intercambiaron bromas, y entraron. James me miró. «¿Vamos detrás?» Negué con la cabeza. «No es necesario». Saqué el teléfono y abrí la app de seguridad. Las cámaras interiores y exteriores seguían funcionando como el primer día. Y lo que vimos en la pantalla no podía haber sido más claro. Spencer tomaba fotos de la sala, Jeremy señalaba detalles de la cocina, incluso hablaron de posibles mejoras para elevar el valor de reventa. «Voy a listar esto a 470, dijo Spencer. «Pero ya tengo una oferta en efectivo por 420. Si todo fluye como antes, cerramos en 5 días». Jeremy asintió. Becky dijo que el esposo no va a meter las narices. Está fuera del país. Spencer se rió. «Siempre son así. Gruñen, amenazan, pero al final aceptan un cheque y se retiran. No tienen tiempo para pelear». James ya estaba grabando desde su móvil. Yo compartí el acceso en vivo con el FBI. Solo escribí 2 palabras al agente Patel: «Está ocurriendo». Media hora después, los 2 hombres salieron de la casa con expresión relajada, satisfechos. Spencer se subió a su coche. Jeremy volvió a entrar, como si nada. Pero nosotros ya sabíamos lo suficiente. Había evidencia visual, conversaciones grabadas, movimientos bancarios,
firmas falsificadas y antecedentes criminales. El caso era sólido, y ellos, confiados, acababan de cavar su propia tumba. No pasaron ni 40 minutos antes de que una caravana de vehículos federales rodeara la casa. Desde nuestra posición, lo vimos todo. Agentes del FBI salieron con precisión quirúrgica. Entraron sin titubear. Spencer y Jeremy fueron esposados frente al jardín, mientras algunos agentes sacaban cajas con documentos y computadoras del interior. Un par de vecinos miraban desde lejos, sin entender lo que pasaba. Becky llegó en su coche justo cuando la escena había alcanzado su clímax. Frenó en seco al ver las luces, los uniformes, los flashes de cámaras. Se bajó con las manos temblorosas, la mirada rota. No gritó, solo se quedó ahí, observando cómo todo se venía abajo. Como su plan, su nuevo comienzo, se convertía en una catástrofe pública. Una agente se le acercó. Le habló en voz baja. Becky asintió. Se cubrió la boca con las manos y se dejó caer en el césped. No lloró. No se defendió. Solo se derrumbó. Mientras tanto, yo seguí observando desde la colina. No bajé. No me acerqué. No dije una palabra. Ya no era necesario. Lo esencial estaba hecho. Lo que una vez fue una historia de traición conyugal se había convertido en una operación legal impecable. Y ahora, los mismos que pensaron que podían despojarme en silencio, estaban siendo juzgados por su propio ruido. Esa noche, en el despacho del FBI, la agente Patel nos dio la noticia final. Los tenemos grabados. Conspiración, fraude bancario, suplantación de identidad, tentativa de venta ilegal. La evidencia es clara. Ustedes hicieron un trabajo impecable. James sonrió. Yo solo asentí, porque en ese momento, más que euforia, sentí algo más profundo: justicia. No una justicia explosiva ni vengativa. Una justicia callada, firme, la que llega cuando uno se niega a caer, y en su lugar, construye una caída para quienes intentaron destruirlo. La llamada llegó 2 días después. Era de Becky. No contesté. Dejó un mensaje de voz tembloroso, casi irreconocible. Esteve, por favor, solo quiero entender qué está pasando. El banco dice que hubo fraude. Jeremy fue arrestado. Estoy perdida. Llámame. La ironía era amarga. Ella, que había orquestado su partida como una coreografía silenciosa y calculada, ahora se desmoronaba pidiendo explicaciones. Pero ya no era yo quien debía dar respuestas. Ella había tomado decisiones. Ahora tenía que enfrentarlas. El FBI continuó la investigación con rapidez. Spencer y Jeremy, enfrentados con pruebas contundentes, no tardaron en confesar. Ambos firmaron acuerdos con la Fiscalía para reducir sus condenas a cambio de revelar detalles del esquema. Confirmaron que habían ejecutado al menos 9 fraudes similares a lo largo de 3 estados, todos contra hombres en servicio activo o ausentes por trabajo. Jeremy, en particular, admitió haber buscado deliberadamente mujeres de militares, vulnerables, frustradas, emocionalmente desatendidas, para manipularlas y convencerlas de traicionar a sus parejas bajo la promesa de una nueva vida. Pero lo que realmente sorprendió fue lo que revelaron sobre Becky. Según las declaraciones, ella no solo estaba al tanto de los movimientos, sino que firmó voluntariamente varios documentos. Incluso había recibido un bono de Jeremy por cada paso cumplido. Primero el refinanciamiento, luego la transferencia de fondos y finalmente la venta. No fue una víctima ingenua. Fue una colaboradora activa. Aún así, cuando la agente Patel me llamó para preguntarme si deseaba presentar cargos directos contra Becky, me tomé una pausa. Estaba solo en mi taller, restaurando una vieja Indian de los años 50, con las manos sucias de grasa y la mente limpia. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Legalmente, puedes presentar una demanda por falsificación, fraude y complicidad en un delito federal. Las pruebas están, pero también puedes negociar un acuerdo civil sin llegar a juicio. Depende de lo que quieras, respondió ella. Me quedé en silencio. Pensé en todos esos años, en la mujer que fue, en lo que fuimos, en la forma en que me miraba cuando todavía creía en nosotros. Y luego recordé la imagen de Jeremy, usando mi batín, con mi perro, en mi casa. Todo se volvió claro. Quiero lo que es mío. Y quiero que firme una confesión completa. Que devuelva hasta el último centavo. Y que renuncie a todo derecho sobre la propiedad y mi pensión militar. Respondí. Nada más. Nada menos. Becky aceptó. No tenía muchas opciones. Firmó la confesión,
Devolvió el dinero restante y quedó legalmente desvinculada de todo lo que alguna vez compartimos. El acuerdo también estipulaba que no podría contactarme bajo ninguna circunstancia durante 5 años. No hubo juicio. No hubo titulares. Solo papeles firmados y un silencio que pesaba más que cualquier escándalo. La noche que se oficializó el divorcio, James y yo brindamos con una botella de bourbon que había guardado desde el 73. Por la justicia sin gritos, dijo. Y por los hombres que saben esperar, respondí. Luego me quedé solo, mirando las luces lejanas de la ciudad desde la terraza del taller. No sentí odio. No sentí alivio inmediato. Solo una paz extraña, como si algo dentro de mí se hubiera reordenado lentamente. Sin estridencias, sin dramatismo, como cuando una moto vieja vuelve a arrancar después de años en silencio. Pocos días después, recibí una carta. No tenía remitente visible. La abrí con cautela. Venía de una mujer en Nuevo México. Su esposo era marino. Habían estado a punto de caer en la misma trampa. Gracias a las detenciones, el FBI logró detener el proceso justo a tiempo. Ella escribió: «No sé quién es usted, pero gracias. Usted salvó nuestro hogar sin conocernos. Porque eligió pelear en silencio, otros pudimos despertar a tiempo». La leí 2 veces. Luego la coloqué en la puerta de la nevera, sujetada con un imán de Indian Motorcycles. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo. No por venganza, no por victoria, sino por certeza. Porque hay batallas que se ganan sin alzar la voz. Y cuando el enemigo cae por su propio peso, uno no necesita celebrarlo. Solo mirar hacia adelante y seguir construyendo, en paz. 1 año después de todo aquello, vendí la casa de Topanga. No podía vivir rodeado de recuerdos convertidos en ruinas emocionales. Compré una cabaña rústica en las montañas de Utah, con un taller de madera y espacio suficiente para mis motos. Aprendí a disfrutar el silencio otra vez, pero no como castigo, sino como elección. Me retiré oficialmente del mundo que tanto me dio y también tanto me quitó. A veces pienso en todo lo que pasó, en cómo una vida construida durante años puede desmoronarse en minutos, pero también en cómo, si uno está preparado, puede volver a levantarse con más claridad, más propósito y menos cargas. No todos los traicionados terminan derrotados. Algunos simplemente aprenden a elegir mejor sus batallas. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez pasaste por algo similar, quiero que sepas, tu valor no se mide por lo que perdiste, sino por cómo decidiste continuar. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te traicionaron cuando menos lo esperabas? ¿Y qué hiciste? Si esta historia te tocó, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que la necesite y suscribirte para más relatos reales de caída y reconstrucción. Porque a veces la justicia llega. Solo hay que estar listo para recibirla.